Muy buenas tardes, mi nombre es Everardo González Espinosa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, este video resume la regularización de la Unidad 1 de Estadística Inferencial 1 a cargo del ingeniero Juan Morales. En el capítulo 1 tenemos Introducción a la Estadística y en el capítulo 2 veremos resumen y gráfica de datos. Vamos a empezar con Introducción a la Estadística. El pensamiento estadístico, definiciones introductorias, datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluyen a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. ¿Qué es el pensamiento estadístico? Es la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método del muestreo. Y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos. A continuación tenemos algunos ejemplos. Dice, en los ejercicios 7 al 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy poco probable, y C, posible y probable. Ejercicio 8 dice, multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta límite de velocidad de 55 millas por hora. ¿A qué conclusión podemos llegar? Desde mi punto de vista, yo considero que es la B. Posible, pero muy poco probable. ¿Por qué posible? Porque hay carros que corren a esa velocidad. Pero muy poco probable, porque investigando un poquito llegué a la información de que el límite de velocidad de 55 millas por hora en Estados Unidos es para carreteras de 2 carriles, lo cual complica un poquito más el que pueda alcanzar a esa velocidad. El límite para carreteras de 4 carriles es de 65 a 70, incluso ahí pudiera parecer un poquito improbable. Yo considero que es la B, posible, pero muy poco probable. Vamos con el siguiente. Dice, ejercicio 9, semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verdes. Esto es posible y probable. ¿Por qué? Porque yo en lo particular me he encontrado con esta situación, no muchas veces, a lo mejor unas 2 o 3 en toda mi vida que llevo manejando. E incluso me he encontrado con más semáforos, 5, 7, 8 semáforos, entonces yo considero que es posible y probable. Ejercicio 10, días de acción de gracias. El próximo año el día de acción de gracias caerá en lunes, eso es imposible. Todos los días de acción de gracias están programados para que caigan en jueves. En un jueves de noviembre. Tipo de datos. Parámetro.
Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 semáforos en el CIX, Congreso, perdón, hay exactamente 100 senadores del Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los senadores, de 100 senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Por ejemplo, en 1936, Literati Digits encontró a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de los adultos de Estados Unidos. Datos discretos. Resulta cuando el número de valores posibles en un número finito, un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es de 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que pone una gallina son datos discretos. ¿Por qué? Porque responden a un conteo. Pueden ser, no sé, en un año 100, 200, 500, no sé. Son números concretos. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Por ejemplo, la cantidad de leche que reproducen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7000 litros. Es posible obtener 5678.1232 litros. Es por eso que es un valor numérico, continuo numérico, porque no existen huecos. No va de 1 a 2, puede ir de 1 a 1.5, 1.59, etc. Esa es la diferencia. En los ejercicios 5 al 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 8. Dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrieron que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in the New York Bulletin Push Button de Michael Lowe del New York Times. Esta cifra es un parámetro. ¿Por qué? Porque el 77% está basado en la población de 3.200 dispositivos que hay en la ciudad de Nueva York. Es por eso que es un parámetro. La cifra 77% es un parámetro ya que está basada en la población de los 3.200 dispositivos. Eso lo acabamos de ver. Lo tenemos. Parámetro es una medición numérica que describe alguna característica de una población. Ok.
Era el caso de los senadores, que el 55% de ellos eran republicanos. Es el mismo caso para los dispositivos para cruzar la calle. Se presume que el 77% de ellos no funciona, por eso que es un parámetro. Tabla periódica, el peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Este es un estadístico. Al hablar de promedio estamos hablando pues invariablemente de un estadístico. Por lo tanto, la cifra de 1.34 de 134.355 equivale a un parámetro, perdón, a una estadística. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros Hg. Este es un estadístico, ya que pues, la muestra de una persona al azar lo convierte en un estadístico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa correcta. Por ejemplo, considere un informe de los médicos de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más saludables que otros adultos y, perdón, tienden a ser más adinerados que otros adultos por la marca del automóvil y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pudiera tener sentido. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el consumo de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Okay. Aquí pues, siento que no existen las bases necesarias como para decir que una causa la otra. Por lo tanto, pues el disminuir una tampoco implicaría disminuir la otra. Otra pudiera ser que entre más armas registradas, pues la gente también está un poco más protegida. Y eso haría un poquito más difícil que se cometieran delitos en esa zona. Pudiera ser. Prueba sesgada en el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago. Un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más pequeña que el grupo mayor. Conclusión. El examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Perdón. Como respuesta, yo puse no hay evidencia de que la prueba en el grupo minoritario esté hecha para que ellos fallen. Lo que pudiera hacer es que por ser un grupo pequeño, los aspirantes se sientan con mucho más posibilidades y se confiaran. Y la gran competencia en un grupo mayor pues hace que te esfuerces un poquito más. Eso pudiera ser. En los ejercicios 9 al 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide.
15. Cascos para motocicleta. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligue a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A. Selection Anonymal de Wayne, Barlow and Changer, volumen 11, número 2. Las personas que no testificaron fueron las que en ellas el casco sí les ha sido de gran utilidad a la hora de un accidente, o lo salvó de una lesión grave o incluso de perder la vida. Recolección de datos muestrales. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que están estudiando. Ejemplo. Un buen ejemplo es un estudio observacional, es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest es la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial en un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplo, en el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consiste en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo, o algo que no es médicamente, es nada más como para tener un resultado de algo que pudieras creer que tienes. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y lo seleccionamos cada quésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento en la población. El muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Muestreo estratificado. Subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características con el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por conglomerado, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro
individual tenga una misma posibilidad de ser elegido. Vamos al primer ejemplo. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta reflejan la calidad de la muestra de conveniencia en general. Vamos con la 1. Es probable que las muestras de conveniencia arrojen resultados que sean típicos de la población. En este caso sí es probable, ya que una gran mayoría de la población es diestra y por ser el salón una muestra pequeña, la probabilidad de que salgan más alumnos diestros pues es muy alta. La 2. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Los resultados deberán ser buenos o confiables, ya que no hay ningún sesgo de por medio que condicione pues, a mentir. 3. La calidad de los resultados de estas encuestas refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Por su estructura, todas las muestras de conveniencia ofrecen el mismo nivel de veracidad. En los ejercicios 9 al 20 identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Ok. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud de brazos de sus familiares. Pues un muestreo de conveniencia, porque las muestras son fáciles son de fácil acceso y pues su familia está a un fácil acceso. Ejercicio 13. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Muestreo por conglomerado. ¿Por qué? Primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar alguna de estos conglomerados. Esa es la descripción o la definición de un muestreo por conglomerado. Entonces la respuesta es justamente esa. ¿Por qué? Porque primero dice 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas distintas de vinos. Primero se divide el conglomerado de todas las bodegas de vinos que existen en Nueva York y después se selecciona al azar 3 botellas de esas 5 bodegas. Muestra de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestra da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Ok, la definición de una muestra aleatoria simple es de n sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Y la definición de una muestra aleatoria: los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido.
En mi opinión, es una muestra aleatoria simple por la manera en que son elegidos los alumnos. Al final todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos después de ser seleccionada su fila. Ok, resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Esto lo vamos a ver un poquito más claro más adelante. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Que determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de una cifra entera. La anchura de clase se obtiene restando a valor más alto, restándole el valor más bajo y dividiéndolo entre el número de clases que ya quedamos que puede ser de entre 5 y 20. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Paso número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume las anchuras de clase al límite inferior de la primera clase para obtener segundos límites inferiores de clase. Después sume las anchuras de clase del segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Okay. Vamos a ver. Okay. Aquí tenemos un ejemplo, pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de mujeres de la tabla 2-1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Aquí tenemos la tabla 2.2. Aquí están las 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver cómo es el procedimiento para ese ejemplo. Seleccione 7 clases, como lo dice el ejemplo. Calcule la anchura de clase. Tenemos que ubicar en la tabla 2.1 vemos los valores o los datos y ubicamos como 60, el más pequeño. Estamos hablando del pulso de mujeres. Y como 124 el más alto. Okay. Vamos a tener una anchura de clase de 10 por comodidad. Perdón.
Hay que redondear a 10 por comodidad, para que no se nos complique tanto. Tenemos 60 como, como un límite más bajo o límite inferior eh, de cada clase, ya que es el valor más bajo de la lista. Sume la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior, y vamos a listar, al sumarle 10 a 60 pues nos va a dar 70, 80, 90, 100, 110, 120 y sucesivamente. Eso los vamos a listar hacia abajo. Los límites inferiores de cada clase de forma vertical. Lista los límites inferiores de cada clase en forma vertical. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de cada clase correspondiente. Así es. ¿Por qué? Porque si tenemos enlistados 60, 70, 80, 90, así hasta 120, podemos ver que el límite superior de 60 es justamente uno antes de llegar a 70. Entonces el límite superior de 60 va a ser 69, el límite superior de 70 va a ser 79, de 80 a 89, de 90 a 99, sucesivamente. Eso lo tenemos aquí. Tenemos 60 como límite inferior, sumamos la anchura de clase que es 10, por eso vamos a tener 60, 70, 80, 90 hasta 120. Para determinar los límites superiores, únicamente tenemos que tomar en cuenta que el límite superior va a ser el número antes de llegar a este número. Por eso que ponemos de 69 porque no llega a 70, 79 porque no llega a 80, 89 porque no llega a 90, así sucesivamente. Okay. Listo. Los puntos medios de clase, las marcas de clase. Tenemos como marcas de clase 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y así sucesivamente, que son las marcas de clase. Ahorita les voy a explicar. En esta tabla podemos ver las marcas de clase. Las marcas de clase es el punto medio entre 60 y 69. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que restar 69 de 60. 69 menos 60, obviamente nos va a dar 9, pero pues vamos a hacerlo. A esto le sacamos mitad, porque es lo que estamos buscando, la mitad entre 60 y 69, obviamente nos va a dar 4.5, perdón, 9 entre 2 nos da 4.5, y ese es el punto medio. Entonces le tenemos que sumar 4.5 a 60 para llegar al punto medio. Más 60 nos va a dar 64.5. Ok. Y así sucesivamente. Como ya tenemos el punto medio de todos, que es 4.5, le vamos sumando 4.5 a 60, 4.5 a 70, 4.5 a 80, y así sucesivamente nos va a dar 64.5, 74.5, 84.5, y así hasta llegar hasta el final. Esto es para sacar la frecuencia relativa. Las frecuencias de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100, y ya nos va a dar la frecuencia relativa de cada intervalo. Vamos a hacer un ejemplo nada más para el 30. La frecuencia de clase más la suma de todas las frecuencias, ¿ok? Por 100.
La frecuencia de clase es 12 y la suma de todas las frecuencias sería, sería 12 más 14 más 11 más 2 más 1 es igual a 40 entre 7. No, son 40. Entonces tenemos que 12 entre 40, 12 entre 40, porque es la frecuencia entre la suma de todas las frecuencias, que sería 40, nos da como resultado 30 o punto 3 por 100, ahí sí ya nos va a dar 30%. Se va 30%. Y es es el resultado que tenemos en el primer ejemplo. 30%. Ok. En los ejercicios 5 al 8, identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para la distribución de frecuencia indicada. Las distribuciones de frecuencia se basan en los datos del apéndice B. Ok. Dice fronteras de clase. Marcas de clase. Anchura de clase. Fronteras de clase. Ok. Aquí podemos ver que tenemos un... Bueno, aquí lo que yo hice, la anchura de clase, aquí tenemos la fórmula para la anchura de clase, que es valor más alto menos valor más bajo. El valor más alto es 4.99 menos valor más bajo, que es 0, entre número de clases. Aquí podemos ver claramente que son 5 clases, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces eso nos da un valor de 0.998, que nos sirve para redondearlo como 1. Es por eso que para obtener la anchura de la clase hay que ir sumando este valor al primero, y así nos va dando el primer límite inferior. A 0 le sumo 1, pues me va a dar 1, a 1 le sumo 2, me va a dar 2, a 1 le sumo, a 2 le sumo 1, me va a dar 3, y así sucesivamente. ¿Cuál es el límite superior? Un punto, uno justo antes de llegar al siguiente límite superior. Antes de llegar al 1 está el punto 99, antes de llegar al 2 está el 1.99, antes de llegar al 3 está el 2.99 y así sucesivamente. Recordemos que las marcas de clase es el punto medio entre estos dos. Podemos ver claramente que el punto medio entre 0 y punto 99 va a ser como punto 45. Ok. Punto 99 entre 2 es igual a punto 945. Entonces le vamos a tener que estar sumando punto 945 a cada límite inferior. En este caso 0 más punto 945 pues es 945. 1 más punto 945 es 1.945. 2
más 0.945 es 2.945 y así sucesivamente. Las fronteras de clase. Aquí tenemos también las fronteras de clase. ¿Qué son las fronteras de clase? Aquí lo podemos ver bien claramente. Las fronteras de clase son el punto medio que hay. Bueno, aquí está la definición de las fronteras de clase o límites exactos. Son los puntos específicos de las escalas que sirven para separar las clases adyacentes. Estos puntos medios entre el límite superior y el siguiente límite inferior son las fronteras de clase. En este caso tenemos una frontera de clase del primer, ok, de 0 de aquí a .995, ok, de aquí, aquí, el punto medio es .995, de aquí, aquí, el punto medio entre 1.99 y 2 es 1.995. El punto medio entre 2.99 y 3 es punto medio no, es 2.995. Punto medio entre 3.99 y 4 es 3.9995. Esas son las fronteras de clase. Ok, radiación en dientes de leche. Ok. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-99 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1974. Con base en los datos de An Unexpected Rise in Strontium-99 en Estados Unidos. Construya una distribución de frecuencia con 8 clases, con los datos esos que nos dan. Ok, vamos a ver. 8 clases. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el límite inferior. Aquí lo podemos ver. Tenemos como límite inferior 110. 110 por este 116. Nos vamos un poquito más abajo. Por ahí no lo tenemos como sugerencia entre listados para formar una frecuencia de clase. Ok, tenemos como 110 y como más alto 180. 180, aquí está. Con la anchura de clase pues nos permite llegar hasta 189. Ok. Son 8 clases. Nos dice que 8 clases es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tendríamos que ver la anchura de clase. ¿Y qué nos dice la anchura de clase? Es límite superior menos límite inferior. Son 180 menos 110. Perdón. 110 es igual a 70. A 70 entre 8 clases. 8 clases. A ver, permítame. Límite superior entre 8 clases.
110, 180 menos 70 ok. Nos da una anchura de clase de 8 puntos y fracción. Se me hace muy grande, pero fue redondeado a 10. Entonces a 110 le vas a ir sumando 10 para encontrar el siguiente límite superior. Y nos va a dar 110, 120, 130 hasta llegar hasta 180. Tenemos los límites superiores, uno antes de llegar al 120, uno antes de llegar al 130, así sucesivamente. La anchura de clase de igual manera, la marca de clase, perdón, es el punto medio entre estos dos, que vendría siendo, como ya lo hemos visto, es 119 menos 110 nos va a dar 9, menos 110 es igual a 9 entre 2, 4.5, 4.5 más 110, 110 es igual a 114.5, 114.5. Y así sucesivamente cada uno se lo va sumando. Okay. Esta frecuencia la determinamos como. Decimos que hay una frecuencia de 2 entre 110 y 119. Debería de haber dos valores en la tabla que caigan dentro de este rango. Vamos a ver si es verdad. 110 y 119. Es 110 y 119, aquí hay uno. 110 y 119, aquí hay dos. Y 110 y 119. Es correcto. ¿Cómo lo confirmamos? Eso lo podemos hacer en Minitab. Vamos a ver. Aquí tenemos el Minitab hecha ya la distribución de frecuencia de radiación de dientes de leche y podemos confirmar. Son de igual manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, igual que la tabla, y podemos ver que en esta marca de clase de 114.5 son 2, 124.5 de igual manera son 2, 124.5 son 2, y por ejemplo la más alta es de 13 en 154.5. 154.5 es de 13. Ok. ¿Y qué nos pide? Nada más nos pide que construyamos una distribución de frecuencia con 8 clases. Ya está construida en base a estos datos y confirmada con esta tabla. Esta tabla, ¿cómo la hice? Ok, la voy a volver a hacer pues para que se vea cómo es que fue hecha. Es con un histograma, gráficas, simple, aceptar, y hay que seleccionar de los datos capturados acá abajo, pulso de mujer, yo ya lo tengo seleccionado. En una escala tenemos que buscar lo que es el tipo y queremos frecuencia, está seleccionado. Etiqueta, ok, aquí
distribución de frecuencia, pulso de mujeres. Pulso de mujeres. Le vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar. Nos arroja esta tabla, pero los datos todavía hay que hacer unos pequeños ajustes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muchas más marcas de clase. Tenemos una, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13 marcas de clase. No queremos tantas marcas de clase. Vamos a editar lo que es la tabla. Etiquetas de datos. Y es correcto. Ok, aquí lo único que hice fue ponerle los datos en Y o de las frecuencias arriba de cada uno de los pulsos. Para hacer únicamente 8 marcas de clase, vamos a esta parte. Y aquí vamos a quitar las 14 que tiene, le vamos a poner solamente 8. Y esta parte vamos a borrar. Y vamos a ver cuáles son las primeras marcas de vamos a empezar con 114.5 hasta 184.5. Ok, 114.5. 124, 124, 105, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. Vamos a dar aceptar. No se entendieron bien para incluir todos los datos. Vamos a ver. Esto no está bien. Es de nuevo. Y ok. Son 8. Okay. Son 114.5, si no me equivoco. Sí, 114.5. Son 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. Ya tengo bien para unificar todos los datos. ¿Qué rayos está pasando? No. Número. Son 8. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 114, 124, 134, 144, 154 y así sucesivamente. Son las marcas de clase que necesito. Ciento catorce, 124, 5, 134.5,
144.5, 154.5, 174.5, 184.5. Este ya lo había hecho. Es ahí lo tiene. Ok, este ya lo podemos comparar con la otra tabla. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No entiendo qué está pasando. Ok. 114, 124, 134. Este no se está modificando. A ver. Otra vez. Es 8 marcas de clase. Esto no está bien. 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 134.5 y 184.5. ¿Es correcto? Sí. Punto por corte. ¿Por qué me está modificando? Se extendieron bines para cumplir todos los datos. Eso es lo que no entiendo por qué me lo hace. Y no me agrada. Está mal. Cancelar. Está mal. Eliminar. Esta es la gráfica que yo hice durante los... Ok. Y no entiendo por qué no me sale ahora. Programa. Simple. Es curso de mujeres. Vamos a borrar. Curso de mujeres. Es escala. Tipo Y. Frecuencia. Etiqueta, no vamos a poner etiqueta, ya la tiene. Y vamos a aceptar. Ok. Lo primero que voy a hacer es irme sobre seleccionar. Son 8. Y aquí volvemos a lo mismo. 114.5, 134.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. No lo sé. Ok. Cancelar. Sorry, profe. No sé qué está pasando ahí.
pero aquí la tengo inicialmente. Luego analizo bien lo que está pasando. Ya comparando esta con la que tengo acá, todos los datos son en 184.5. Tenemos una como frecuencia. Aquí la podemos ver. En 144.5 tenemos 9. 144.5 tenemos 9. Aquí la podemos ver. Okay. Peso de papel desechado. Peso de papel desechado. Como parte del proyecto Garber de la Universidad de Arizona, se analiza la basura desechada de 64 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencia. Inicie con un límite inferior de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Ok, esta ya la tenemos construida aquí. Límite inferior de 1 libra, anchura de clase 4 libras. ¿Qué hay que hacer? Sumar a 1, 4. Y pues nos va a dar 5, a 5, 4, nos va a dar 9 y así sucesivamente. Los límites superiores son justamente antes de llegar al siguiente límite inferior. Entonces, antes de llegar al 5 es 4.99, antes de llegar al 9, 8.99 y así sucesivamente. Las marcas de clase son los puntos medios. Entonces podemos ver que la mitad entre este y este, aquí ya no va a ser 9, ya va a ser un poquito más grande. Y a eso le sumamos, a uno le sumamos la diferencia. A uno le sumamos la mitad, eso ya lo hemos visto, lo voy a omitir. Ok, parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Una manera de darnos cuenta si una distribución va a ser una distribución normal es con la frecuencia. Por lo regular la frecuencia empieza baja, tiene un pico, un punto máximo y después desciende de nuevo. En este caso empezó en 5, es relativamente bajo y ascendió hasta 1. Este es un poquito más bajo, entonces pudiéramos decir que es una distribución normal. Lo vamos a comparar con el histograma. Aquí está. Y aquí lo podemos ver. Si hay una especie de escalón, porque este no arrancó tan bajo, pero aún así cumple con la distribución de frecuencia, perdón, con la normal, porque tiene un pico y tiene 2 puntos bajos. Comparamos el dato de la tabla y nos dice que es, por ejemplo, en 6.995 tenemos 6.9, tenemos 8 y aquí tenemos 8. Tenemos 1 en los últimos dos, aquí tenemos 1 en los últimos dos, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5 de igual manera. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado. Consulte la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Okay, peso de papel desechado con metal desechado. Tenemos peso y metal. Okay. No me recuerdo si está para atrás o está para adelante. Aquí está. Metal desechado. Ok, aquí el pico podemos ver que está un poquito cargado a la izquierda. Aquí es un punto bajo, aquí está el pico, empieza a descender y a ascenderse, a escalonarse. Tal vez esta no pudiera tomarse con una distribución normal. Y compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado. Y eso lo podemos ver aquí. Yo diría que no, es una distribución normal el del papel. Perdón, el del metal. Aquí podemos ver el del metal y aquí el del papel. Okay.
sanguíneo. A continuación se representa una lista de los grupos sanguíneos 0 es O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos del Great New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma las distribuciones de frecuencia de estos grupos sanguíneos. Aquí lo único que hay que hacer es pues listar el tipo de sangre. C es O, A, B y AB y empezar a contabilizar nada más. En este caso tenemos una frecuencia de 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y de AB, por ejemplo, de AB tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Ahí está. Así se enlistan las frecuencias. Histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Ok. ¿Cuánto mide un tornillo de 34 de 3 cuartos de pulgada? Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 23 en la sección 2-2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3 cuartos de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Okay. Los datos que menciono arriba del ejercicio 23 lo tenemos aquí. Ay, perdón. Ok. Y dice construye un histograma. Construya para construir un histograma. Ok. Estos datos yo los tengo capturados en Minitab, en el apartado de tornillo. Puedes ver que empieza con punto .757, punto .157 y termina con punto .556. Punto .556. Punto .756, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiere un histograma? ¿Qué vendría siendo este? Ajá. Este histograma, que es el mismo que ya tengo de este lado. Este histograma. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3 cuartos de pulgada? ¿Qué sugiere el histograma? Pues de entrada que no puede ser una distribución normal, porque no hay una definición entre punto más bajo al iniciar, un pico al medio y punto más bajo al final. Esa sería una de las conclusiones. Y la etiqueta dice que todos los tornillos están fabricados con hojas de metal de acero inoxidable y provienen de paquetes con etiquetas que indican que tiene una longitud de 3 cuartos de pulgada o punto .75 pulgadas. El proveedor de los tornillos y el autor realizó las mediciones por medio de un caliper, vernier o pie de rey,
15 sobre 50 por 100, lo que le da un porcentaje de 30%. Este es el histograma. Ahora vamos a crear otro histograma. Dice, peso de papel desechado, utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 24 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Este histograma ya lo tengo arriba. Es el histograma de los pesos de papel, el que surgió de la tabla de distribución de frecuencia. Pareciera que sí tiene una distribución normal. Aquí no se aprecia tanto, pero en la tabla de distribución de frecuencias sí podemos ubicar un pico al principio. Vamos a ver, aquí podemos ver cómo está un nivel bajo, va ascendiendo, hay un pico y va descendiendo. Es por eso que podemos decir que sí. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Sí. Ok, puntuación pico. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 25 en la sección -2 para construir un histograma. Parece que el resultado de la distribución es una distribución normal. ¿Y por qué? Ok, este histograma. La tabla de distribución de frecuencia aquí la tengo. Y de igual manera podemos ver un nivel bajo. Asciende, asciende, asciende y se vuelve a caer. Está un poquito marcada la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo, pero eso nos dice que puede ser una distribución de frecuencia por el tipo como están organizados las frecuencias de menor a mayor y a menor. En los ejercicios 5 al 8 utilice las cantidades de estroncio 90 en una muestra aleatoria simple de los dientes de leche. Los datos se obtienen de recipientes de Pensilvania. Ok, son los mismos datos de hace rato. Esto es para una gráfica de puntos. Dice, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio. ¿Y qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? Que están distribuidas. Ok, esa es la respuesta. Ahorita vamos a ver que esta gráfica de puntos nos puede decir, o podemos ver, que están distribuidas de forma normal. Podemos ver los puntos bajos, el pico al centro, y es por eso que podemos determinar que están distribuidos de forma normal. Construye la gráfica de puntos, vamos a ver qué es la gráfica de puntos. La gráfica de puntos. ¿Qué es estroncio frecuencia? Okay. Aquí está gráfica de puntos. Es simple. La gráfica de puntos simple la vamos a aceptar. Y eso se va a crear con radiación de dientes de leche. Aquí ya lo tengo. La escala está bien. La etiqueta igual. Está seleccionada. Y la vamos a aceptar. Y ya nos genera la gráfica de puntos. Podemos compararla con la que tengo en el ejercicio. Tenemos, va desde 120 hasta 190, 120 hasta 190, y la distribución de los puntos están distribuidos de igual manera.
Esta la voy a borrar para no duplicar. Ok. Y seguimos. Este es el polígono. Polígono de frecuencia. Construye un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio. En el ejercicio use los valores de marca de clase, los intervalos de clase de las distribuciones de frecuencia incluidas en el ejercicio 18. Y aquí tiene los datos. Esta gráfica, un polígono de frecuencia. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? Gráfica de dispersión. Acá, hijo. Acá, frecuencia. Y esta gráfica no me salió. Entiendo que no es un histograma porque los histogramas no están separados por espacios, pero lo hice exactamente como usted lo hizo en el ejercicio y no me pudo salir, no sé por qué la verdad, pero tiene la misma, pues los mismos valores. Perdón, que esta gráfica yo la saqué de otro ejercicio. Es el 114.5, una frecuencia de 2, 114.5 con una frecuencia de 2, 124.5 de igual manera con una frecuencia de 2, 134.5 con una frecuencia de 5. Lo único que me faltó fue poderlo graficar de esta manera. ¿Y qué nos pide? Ok. La ejercicio mental, valores de clase, intervalo de clase. Ok. Entonces ahí está la tabla del polígono. Hay que hacer una gráfica de Pareto. Esto sí. Con estos datos. Gráfica de Pareto para la matrícula de licencia en la tabla 2-9, basado en datos de la US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Okay, esta gráfica de Pareto la tengo aquí. Esta se construye en estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Y con los datos que tengo capturados acá. En datos o datos de distribución va lo que es el año. En la frecuencia end va a frecuencia, lo que tengo capturado en frecuencia relativa, a un 99.99% para agarrar todos los valores. Y aquí está. Vemos que está casi al 100%. Y es la misma que tengo de este lado. Ok, pero que nos construye una gráfica Pareto para los datos de la tabla. Y la gráfica la tengo de este lado. Ok, la gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión de consumo de electricidad. Ok. A continuación vamos a fabricar una gráfica. No, permítame. Sí. Utilizo los datos variados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Aquí la tenemos.
manera, aquí la tengo yo ya, gráfica de dispersión. Esto nos pide esta gráfica de dispersión. Dice, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas, es lo que pretende esta gráfica. Gráfica de dispersión de consumo de energía versus temperatura promedio. Entonces, muchas veces asociamos que una temperatura alta nos va a llevar a un mayor consumo de energía. En este caso podemos ver que, por ejemplo, una temperatura relativamente baja, como de, no sé, unos 27 grados, tiene como consumo unos 34 kilowatts por hora. Esta de que está como entre 29 grados tiene un consumo de casi los 4500 kilowatts. Entonces, una temperatura baja tiene un consumo muy alto. Y una temperatura, no sé, esta, que está algo alta, vendría siendo como unos 68, tiene un consumo de alrededor de, vamos a ver si nos da el dato más específico aquí. A ver, este punto son 68 de temperatura y tiene un consumo de 2288 kilowatts, lo cual no corresponde con algo como esto, que son 29 grados y tiene 3000 de consumo. Es una temperatura mucho más baja con un consumo mucho más alto. Vamos a tomar este ejemplo que les venía diciendo, son 28 grados, de 28 a 68 pues hay una diferencia muy grande de temperatura y este tiene el nivel más alto con 4463. Entonces, ¿qué sugiere? Que no hay una relación. No existe una relación ya que la dispersión de los datos está concentrada entre 40 y 70 grados de temperatura. El consumo, tenemos como principio una temperatura menor de gasto, mucho consumo de energía. Lo que les venía diciendo no coincide. Poca o temperatura baja, consumo muy alto. Temperatura alta, consumos relativamente bajos. Entonces no hay una relación entre el incremento de la temperatura con el incremento del consumo de energía. Ok. Es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicio 3. La ética en la estadística supone que, como reporte de un periódico, usted debe graficar datos que muestren un alto nivel de tabaquismo, que ese alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del consumo de tabaco. ¿Sería ético construir una gráfica de ese tipo? Pues, aunque el fin pudiera parecer, pues, en un beneficio para mucha gente, yo creo que la ética, pues, no está peleado con eso. Pues, éticamente no sería ético. Ahí sí la ética no nos justificaría, porque, porque no se lleva, pues, la ética con los datos alterados no se lleva. Además, pues, no nos garantiza. Yo creo que una medida de tratar de disminuir el tabaquismo fue dejar de anunciarlos en televisión y eso siguió. Yo creo que ya la decisión está en nosotros. Así que concluimos que no sería ético. En los ejercicios 5 al 10 respondan a las preguntas acerca de las gráficas
Ejercicio 6, gráfica de salario de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describa los datos de forma imparcial. Si no es así, construya una gráfica que escriba los datos de forma objetiva. Ok, esta es la gráfica. Y de entrada, pues podemos ver que, ok, la primera pregunta dice, ¿qué impresión crea la gráfica? Pues de entrada que hay una diferencia muy grande entre el salario de una mujer con respecto al de un hombre. 58,000 contra 71,000 dólares. Una diferencia del 18%. Ok. La otra dice, ¿describe los datos de forma imparcial? No, definitivamente no los describe. ¿Por qué? Porque este nos da una falsa apariencia. ¿Por qué? Porque está arrancando desde 58,000. Y eso hace que aquí, en teoría, pues nada más tengamos 8,000 dólares. Y de aquí a aquí, pues tengamos 21,000. Entonces, esto no lo describe de manera objetiva. ¿Qué gráfica sí lo describe? Pues esta. Ya vamos desde 0 hasta los valores más altos. Desde aquí ya podemos apreciar la columna de la mujer un poquito más, a pesar de que la diferencia sí es grande, pues un poquito más objetivo la información que nos arroja la gráfica. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Pregunta, ¿la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. En mi opinión, esta gráfica pues sí lo representa de manera imparcial. Podemos apreciar que esta cantidad de consumo de barriles de petróleo pues es más grande que la que consume Japón. ¿Qué tanto? Pues podemos hacer un aproximado y sí podemos decir que 25. Siento que es una gráfica que está en proporción. Si agarramos este barril y lo intentamos meter eh, algunas veces aquí hasta lograr que tengamos la cantidad de 20, pues sí está en relación, yo considero. Entonces no es necesario crear una gráfica que nos lo muestre de manera objetiva. Por mi parte ha sido todo. De antemano, pues muchas gracias y espero y esta explicación haya sido satisfactoria pues para usted. Gracias y hasta luego.